Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo, exactamente. Muy bien. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Mi nombre es Fabián Campos. Les damos la bienvenida a el primer programa de la colaboración que tiene el proyecto CONACYT Guatemala en Guerra 1960-1996, el conflicto armado y sus implicaciones para México, con el convenio con Prensa Comunitaria, para dar a conocer tanto los avances de nuestra investigación como la historia reciente de Guatemala. En esta ocasión, en este primer programa, vamos a tomar como referente un aniversario bastante significativo del conflicto armado en Guatemala, que es el 50 aniversario del asesinato a manos de tropas mexicanas del líder guerrillero Marco Antonio "El Chino" John Sosa. Para abordar este tema tan interesante, hemos invitado y aceptado ser el padrino de este programa el doctor Arturo Taracena, historiador guatemalteco, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México en su sede en Mérida, y bueno, un especialista muy reconocido en el ámbito de la historia reciente guatemalteca. Como una forma de introducir este programa, tenemos que decir que la figura de Marco Antonio John Sosa cruza gran parte de lo que se conoce como la primera oleada guerrillera en Guatemala. Es decir, él es iniciador de la rebelión de los jóvenes militares en 1960, el 13 de noviembre de 1960. Después se incorpora, funda las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y después va a venir un gran devenir hasta su muerte en 1970. Como yo no quiero quitarle temas al doctor Arturo Taracena, él nos ha preparado, primero que nada, pensando en que buena parte de nuestro público va a ser joven. En estas redes sociales los jóvenes tienen mayoría. Nos ha preparado una primera parte con datos biográficos del líder guerrillero, para posteriormente hablar de propiamente la muerte, asesinato de Marco Antonio John Sosa. Son las 8:57, yo ya con este preámbulo y agradeciéndoles de nuevo a los que nos están sintonizando. Aquí ya veo a Kevin Simón. Buenas noches, Kevin. A Edgar Daniel Reséndiz, muy buenas noches. A Naite Galeotti, muy buenas noches. Que ellos ya nos escribieron en el Face, mandándonos sus saludos. Entonces, sin más, agradeciéndole su presencia y agradeciéndole nuevamente al doctor Arturo Taracena, demos inicio con esta conferencia. A ver, doctor, buenas noches. Buenas noches, Fabián. Yo quisiera agradecer a Prensa Comunitaria la invitación, por supuesto, a todos los oyentes, a ti y al programa CONACYT de la UNAM. Y bueno, para mí es un honor estar aquí presente. Espero estar a la altura, y me voy a centrar en una primera parte dando datos biográficos de John Sosa, que se conocen poco en general. Es un personaje muy conocido, muy famoso, a pesar de que ha quedado relegado en nuestra historia revolucionaria, pero se sabe poco de su vida, de su familia, y lo que yo he podido recoger me gustaría compartirlo con ustedes. Iré entre leyendo y hablando, perdonen que lea, pero no lo sé de memoria, así que quiero ser muy exacto en eso. Marco Antonio John Sosa nació en Los Amates, Izabal, el 12 de septiembre de 1929, siendo hijo de Juan Manuel Young, originario de Chungahan, Cantón China, quien cuando nació su hijo tenía 54 años, es decir, había nacido en 1875, y de María de Jesús Sosa Paz, originaria de Huité, Zacapa, nacida el 6 de diciembre de 1898.
Ellos formaron una pareja, no se casaron, formaron una pareja posiblemente desde 1919 hasta cuando muere, ya lo diré, el señor Juan Manuel Young. Don Juan Manuel Young, cuyo nombre chino es Yuctin, era Yuctin, llegó a Guatemala con su hermano mayor Ignacio Young, Young Fung, hacia 1912. Y llegaron, ¿por qué llegaron a Guatemala? En general con esa gran migración china que estaba huyendo de la pobreza, pero también huyendo de la caída del imperio Qing, el último imperio que hubo, el último emperador, y el surgimiento del periodo nacionalista en China, encabezado por Sun Yat-sen, etcétera, etcétera. Entonces vinieron, ya habían venido, por supuesto, chinos a Guatemala desde la segunda mitad del 19, pero las migraciones fueron creciendo en la primera parte del siglo XX. Ambos se trasladaron a Morales y se instalaron en Morales, ¿verdad? En general los comerciantes chinos buscaron asentarse a lo largo de las vías del ferrocarril en la costa sur y el ferrocarril al Caribe, que nosotros llamamos al Atlántico, ¿verdad? Y en los pueblos de la costa, o el ferrocarril que va a El Salvador o el ferrocarril que va a Tapachula, pues fundamentalmente eran comerciantes y artesanos y les interesaba muchísimo poder gozar del mecanismo del traslado del tren, porque las carreteras en esa época pues no eran lo que son ahora. Sin embargo, en 1916, Morales, solo quiero decir que Morales era el centro neurálgico de la United Fruit Company, era un punto intermedio entre Puerto Barrios y el rancho, a donde había llegado el tren, ¿verdad? Y estaba, como pudiéramos decir, el corazón administrativo de la UFCO. Y ahí había un comisariado, es decir, una venta que la UFCO daba a los trabajadores y a los no trabajadores por medio de fichas, como era muy común en esa época. Y entonces ellos, frente a esa competencia, en 1916 se trasladan junto a otros compatriotas chinos hacia Los Amates, que se convierte en municipio, es decir, al subir de escala administrativa consideran que pueden abrir un frente comercial y de hecho lo abren y es muy importante para ellos, ¿verdad? De esa manera, pues empiezan su negocio. Los hijos de don Juan Manuel con doña Jesús fueron Manzan, es que el nombre chino, el mayor llevaba nombre chino, pero le decían cariñosamente Manzanito, ¿verdad? Que todo parece ser fue gemelo de Marta Julia, y de que ella, sabemos, nació el 14 de diciembre de 1921 y falleció el 11 de octubre de 1965. Ella estuvo casada con José Indalecio Izaguirre Chacón y tuvieron descendencia. De Manzan tenemos muy poca información y todo parece ser que es posiblemente el padre de Iris John Sosa y de las hermanas de Iris John Serna, perdón, y las hermanas de Iris John Serna, y por tanto sobrinas de Marco Antonio, pero bueno, ese es un dato que falta por confirmar porque sobre Iris se sabe muy, muy poco. Curiosamente, el panteón de la familia John Sosa está en Huité, ¿verdad? En el cementerio de Huité, y ahí está junto a doña Jesús, está enterrada su hermana Alicia Margarita Sosa Paz, que fue soltera, y su sobrina Blanca Elizabeth, hermana menor de Iris John Serna. Tuvieron una hermana más, la John Serna, que se llama Rosa, ¿verdad? Y que Cándida Rosa se llama, y que yo deseo profundamente que esté viva y que pudiera algún momento contactarnos. En cambio, en el cementerio Los Amates y Zabal están enterrados don Juan Manuel y Magdalena John Sosa, la hermana un poquito mayor de John Sosa, que había nacido en 1925 y que falleció el 16 de julio de 1933 a la edad de 8 años. Unos meses antes había fallecido don Juan Manuel, no sabemos la causa, pero sí hay datos en el Archivo General de Centroamérica sobre ese fallecimiento. Lo que es muy interesante es que John Sosa usó siempre el seudónimo de Manuel en honor a su padre, a quien casi no conoció, ¿verdad? Porque tenía 5 años o 4 años cuando él murió. Doña Jesús, viuda, tendría otros 2 hijos que sabemos, ¿verdad? Los que ligaron su vida a la militancia de su hermano Marco Antonio. El primero de ellos, Carlos Edmundo Sosa Varías, y el segundo, César Augusto Sosa.
Sosa Varías nació también en Los Amates en 1939, sí, 10 años después de John Sosa, y era hijo de Juan Varías Ramírez, empleado ferrocarrilero, venido al mundo en el Jícaro Zacapa el 15 de abril de 1904. Como miembro de la familia John Sosa, Carlos Sosa Varías se encargó de la bodega en el puerto lacustre de Mariscas, una población que está arriba de Los Amates y que permitía el tráfico por el lago, ¿verdad? Y por el río Dolce, el comercio para los comerciantes chinos, y en este caso concreto para la familia John Sosa, ¿verdad? La tienda en Los Amates de Don Juan fue en un principio de ropa y calzado, ampliándose más tarde a la venta de licores y refrescos, ¿verdad? Aquí vale la pena señalar esa relación extraordinaria entre los comerciantes chinos y los campesinos guatemaltecos, especialmente con los campesinos indígenas, por una serie de elementos culturales compartidos. Bueno, en primer lugar, en los almacenes chinos, los que lo conocen, se vendía tela, se vendía hilos, se vendían machetes, trastos de peltre, etcétera. Es decir, toda una serie de cosas importantes para la agricultura, al mismo tiempo que semillas y otras cosas. Pero lo fundamental era que el trato entre los campesinos y sobre todo entre los campesinos indígenas y los comerciantes chinos guatemaltecos era de palabra, nunca se firmaba nada, había siempre un rechazo a los abogados, porque los abogados mestizos o no mestizos de Guatemala pues eran pícaros en una buena parte, y entonces rechazaban eso y era la palabra. Yo te doy esto, cuando venís, vengo tal día, traes todo, no solo voy a traer la mitad, perfecto, cuando me traes la otra, etcétera. Eso me lo explicó un querido amigo, Justo Chan, que murió hace mucho tiempo, un cineasta guatemalteco que siempre pensó hacer una película sobre la colonia china y la vida no, pues la muerte más bien dicho, no se lo permitió. Entonces, luego los John Sosa se extendieron sus ventas a otros poblados izabaleños, Entre Ríos, Mariscos, Esquimo. Sí, ellos iban ampliando su comercio, ¿verdad? Y siempre enfrentados a la UFCO. Por ejemplo, quisieron situarse en Quiriguá, pero Quiriguá estaba el comisariato también de la United Fruit Company y no les permitieron en esa entonces. John Sosa estudió en Chiquimula antes de la primaria y la secundaria, y entró a la Escuela Politécnica en el año 1946 en la promoción 47 con el número 990 de cadete de la segunda época de contar de la Escuela Politécnica. Le encantaba el fútbol, ¿verdad? En todo el mundo dice que era un muchacho muy atlético, le faltaba, era un fanático del fútbol y era muy bueno para las matemáticas. Se graduó como subteniente de infantería y bachiller en ciencias y letras el 12 de febrero de 1950, un poquito antes de que Arévalo le entregara a Arbenz la presidencia, ¿verdad? En abril. Y luego, el 3 de marzo, es decir, inmediatamente después, al 7 de julio de ese año, se especializó en armas, ingeniería y motores, Special Course, en el Fuerte Gulick, en el Centro de Estudios Militares de Estados Unidos, establecidos en Panamá. En general, buena parte de los jóvenes subtenientes o tenientes que se rebelaron el 13 de noviembre de 1960 habían hecho cursos, ¿verdad?, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Panamá, y el mismo coronel Loarca también los hizo. John Sosa se caracterizó por ser un gran artillero, por manejar sobre todo con mucha eficacia los morteros y la artillería, ¿verdad? A su regreso fue enviado a Jalpatagua, Jutiapa, como comandante de un destacamento militar y con el grado de subteniente, ¿verdad? Para que él pudiera ya manejar tropa. En 1952, John Sosa se retiró del ejército voluntariamente luego de pagar 1.500 quetzales por el concepto de la cancelación de los gastos invertidos por el Estado en su educación. Todo indica que abandonó la institución armada para integrarse a los esfuerzos comerciales de su familia en la coyuntura de la construcción denominada Carretera al Atlántico, que unía la capital con Puerto Barrios. Claro, antes eran o el río Motagua o el viejo camino, pudiéramos decir, de carretas, o el ferrocarril, pero el ferrocarril es lo más rápido. Cuando Arbenz decide poner la carretera al Atlántico como uno de los tres puntos de su programa económico, ¿verdad?, junto con Urumarinalá, y entonces, claro,
hay una revalorización de las tierras y una revalorización del comercio, y claro, lo entiende muy bien la familia y le pide a John Sosa que venga a echar una mano, la mamá y con sus hermanos, para poder desarrollar el comercio. Y él va a estar durante 2 años trabajando ¿cómo se llama? En esto. Claro, la revalorización de la carretera también trajo problemas campesinos muy fuertes, con penas agrarios muy fuertes, porque por un lado los grandes propietarios que tenían tierras ociosas empezaron a exigir a los arrendatarios que se las devolvieran para cultivarlas, pensando de que había una salida ya posible a sus productos, pero los campesinos sin tierra empezaron a pedir tierras a lo largo de la vía que no fueran de la United Fruit Company, ¿verdad? Y entonces eso fue creando un conflicto agrario en el cual se movió John Sosa, y se entiende en gran medida en esas dos contradicciones, la comercial y la de la tierra, su profunda actitud anti-United Fruit Company y anti-imperialista, ¿verdad? Es decir, no fueron necesariamente los estudios y los manuales, pudiéramos decir, políticos, sino la propia vivencia la que lo fue radicalizando. Sin embargo, él regresó en 1954 al ejército, finales del 53, principios del 54, para presenciar la caída de Arbenz, ¿verdad? Y eso lo afectó enormemente, tuvo una posición bastante consecuente con ese ejército, esa parte del ejército que se sintió muy agraviado por la intervención de un ejército mercenario y al final por la traición del alto mando del ejército, que unió la invasión a un golpe de Estado que hizo caer a más tarde, es decir, 2 años más tarde, regresó a la escuela politécnica y entró a una experiencia de Rangers, y es ahí donde él empieza a destacarse como un oficial, ¿verdad?, de Rangers muy importante. Una experiencia que va a durar unos años y que le permite regresar a estar ahí. Sin embargo, sigue teniendo enfrentamientos con las autoridades, pues con sus superiores, y ahí lo va a agarrar noviembre de 1960, castigado en Quiché, a donde lo habían mandado castigado en Quiché por estar precisamente oponiéndose, y en el Quiché él lo ha dicho en el escrito que dejó de la breve historia del 13 de noviembre, fue donde lo contactaron y ya se unió a esta empresa que lo que buscaba era derrotar a Idígoras Fuentes por varias razones, ¿verdad? Por el apoyo a los cubanos, a los que ellos querían invadir Cuba, que estaban entrenándose en la finca Helvetia, por cómo se llama, por el maltrato del ministro de la Defensa en general hacia el cuerpo militar, por la corrupción, por bueno, el carácter de Idígoras y un poco esa presidencia tan caótica que mantenía, por la corrupción de Idígoras en torno al café, a las corcholatas, al pollo y a una serie de cosas que fueron fundamentales, ¿verdad?, en esto. Y más de alguno de ellos, me imagino, también impactados por el triunfo de la Revolución cubana. Sin embargo, bueno, como ustedes saben, esa resistencia a ese levantamiento fracasó. Primero cayó la plaza de Puerto Barrios y por último la de Zacapa, en la que se distinguió, cómo se llama, John Sosa manejando los morteros para tratar de retener el ejército que venía por la carretera desde Guatemala. También allá aparece y juega un papel muy importante Trejo, Luis Trejo, un compañero igual subteniente de él, que es el que subleva a la base y la vuelve del lado de los rebeldes. Ellos se ven obligados a huir a Honduras, van a vivir en Honduras, unos en El Salvador, otros, por ejemplo, Turcios Lima estuvo exiliado en El Salvador, en Costa Rica estuvo Alejandro de León, porque Honduras mandó a una serie de ellos para no tener a tantos en su suelo. Y en mayo de 1961, John Sosa entra con un grupo de oficiales a Guatemala, y a él se van a unir después los de Costa Rica y los de El Salvador, y ya para entonces es realmente el líder de estos jóvenes oficiales. Normalmente se ha dicho que es el capitán Alejandro de León. No era así, él le guardaba un respeto muy grande porque Alejandro de León era su superior, y ustedes saben que
el código militar, la ética militar es un respeto siempre a los grados superiores. Igual al coronel Barca le guardaba un respeto, pero el líder natural ya era John Sosa, el que iba dirigiendo todo esto, ¿verdad? Yo quisiera terminar estos datos biográficos, porque no voy a entrar a hablar de la parte de la guerra. Fue un acuerdo en el que nos pusimos con, ¿cómo se llama?, para planificar esto, tratar más al hombre, por decirlo de alguna manera, al personaje, al joven, porque John Sosa murió de 41 años, era un muchachito realmente cuando murió, ¿verdad? Igual Turcios, por supuesto, mucho más joven, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es muy importante es que a la figura de John Sosa, aparte de ser un excelente militar, de ser muy valiente, de ser un gran artillero, se va creando una leyenda popular muy, muy importante en el que se va a juntar la tradición indígena del nahual y de la posibilidad de desplazarse en el espacio, de no ser visto, que los mestizos guatemaltecos o los ladinos guatemaltecos han incorporado y que forman parte de la identidad conjunta de ambos grupos. Pero no hay que olvidar que la cultura china tiene también esa figura. Es decir, lo vemos en las películas chinas actuales, los que vuelan, los que se convierten en animales, los que tienen la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces de John Sosa se decía que se volvía caimán o que se volvía otro animal, que entraba a un lugar y nadie se daba cuenta que estaba ahí, que se vestía de mujer y salía de mujer, vestido de mujer y nadie se daba cuenta. Y bueno, que sobrevivía a cualquier herida, porque lo hirieron varias veces, ¿verdad? Una de ellas en su propio campamento militar, lo hirieron en la pierna, y mientras no pudo bajar a la ciudad de Guatemala, se curó como curan al ganado en los campesinos guatemaltecos. Se ponía creolina y anilina en las heridas hasta que pudo ser tratado una vez que pudo bajar. Entonces, ese era un personaje muy complejo, y creo que otra de las cosas a los televidentes que hay que decirles es que Guatemala, la sociedad guatemalteca no está solo compuesta por indígenas y mestizos, ¿verdad? Es decir, en Guatemala hay guatemaltecos de otras naciones, de otras culturas, y la comunidad china guatemalteca es muy, muy importante económicamente. Y por supuesto, yo en lo personal creo que John Sosa es el personaje que en la historia reciente de Guatemala más destacado de esa comunidad. Están las hermanas Mac, que por supuesto juegan un papel muy importante, pero bueno, John Sosa es una figura universal, pudiéramos decirlo, de la comunidad china guatemalteca. Entonces, bueno, eso sería como la presentación biográfica de este personaje muy, muy entrañable que era, y que todos lo dicen que se caracterizaba no solo por una honestidad muy grande, una humildad muy grande, sino por un sentido de unidad. Siempre peleó por la unidad en medio de los grandes conflictos que tuvo la historia del movimiento revolucionario guatemalteco en torno a diferencias ideológicas, programáticas, de operatividad, etcétera, etcétera. Gracias. Entonces, muchas gracias, doctor Arturo Taracena. Tengo que decir un dato que es muy importante para nosotros. El doctor Arturo Taracena se ha dedicado los últimos años gran parte de sus esfuerzos a tratar de reconstruir la historia del 13 de noviembre. Aquellos que hemos tenido oportunidad de escucharlo alguna vez de este magno proyecto, siempre estamos a la espera de que pronto nos dé las primicias de que ya publique el libro. Entonces, buena parte de lo que en este momento nos ha contado es parte de esa investigación, ¿no? Así como lo que va a venir en la segunda parte. Henry Ayala nos pregunta que si es cierto que el Che Guevara estuvo en Guatemala. Sí es cierto, está bastante documentado. Es un tema bastante interesante que podemos considerar en algún momento hacer algún programa sobre él, ¿no? Por su imagen, por su importancia para la historia política guatemalteca de los años 60 en adelante.
Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Arturo Taracena antes de pasar a la segunda parte del programa respecto a esto. El doctor Arturo Taracena nos estuvo contando cómo la gran familia extendida de el Chino John Sosa era comerciante por profesión, dedicación. Nos contaba esta anécdota de la relación que tenían con las poblaciones indígenas. Y me gustaría que el doctor Arturo Taracena nos comentara cómo funcionaron esas redes que tenía su familia de contactos con las comunidades indígenas, con las comunidades que estaban cercanas a la bananera, en la propia conformación del grupo del Chino John Sosa, el grupo guerrillero del Chino John Sosa. Cómo Marco Antonio John Sosa utilizó las redes familiares que tenían a partir de esta tienda para su proyecto revolucionario. Gracias. Bueno, primero, antes que nada, quisiera hacer una invitación a los oyentes de la radio. Si alguien tiene datos sobre la familia John Sosa, si alguien tiene anécdotas, etcétera, y la quiera compartir con nosotros, pues sería fantástico a través de la radio, a través de Fabián. Sería una forma de ir rellenando lagunas que siempre hay, porque el gran problema para la historia de la izquierda guatemalteca es esa tensión entre memoria y olvido, entre memoria y historia, entre memoria y silencios, etcétera. Y bueno, más bien yo creo que habiendo pasado ya 60, 50, 40 años, nos corresponde a nosotros ir llenando esos vacíos. John Sosa en la primera parte no tuvo relaciones con indígenas directamente porque se movía en un campesinado esencialmente ladino, pudiéramos decir, del oriente guatemalteco, ¿verdad? En la medida en que él trabajaba, es decir, la parte de Izabal y una parte del este de Zacapa, con presencia profundamente indígena, va a ser en la segunda parte de su experiencia, en los años 60, cuando él decide empezar a trabajar con la ayuda de Fidel Rascacó, rabinaleño, ¿verdad?, en la sierra de Chamá y extenderse hacia Alta Verapaz, donde él sí entra en contacto con achíes y quechíes, ayudado fundamentalmente por un grupo de rabinaleros muy, muy importante que lo acompañó siempre, ¿no?, en ese sentido. Pero tal vez lo interesante en esto es que es una pregunta, bueno, ya nos vamos a ir a otro lado, es dónde se plantea por primera vez en vivo la cuestión indígena de la documentación que tenemos nosotros al interior de las FARC. En ese momento las FARC compuestas por el 13 de noviembre, por el PGT, por la JPT y por un absorbido movimiento 12 de abril, pero unas FARC dirigidas por John Sosa en ese momento, ¿verdad? En el cuarto aniversario del 13 de noviembre, en noviembre de 1964, Turcios Lima, a nombre del GEI, crea una reunión en Alta Verapaz. Y a esa reunión llegan indígenas achíes y quechíes a presentarse. Y a la cual asisten, aparte de Fidel Rascacó, ¿verdad? También asiste Pascual Emilio Román López, Pascual Ispata y, ¿cómo se llama? Mario Lemus Efigenio. Tanto Pascual como Rascacó eran achíes, podían comunicarle perfectamente a los indígenas que estaban presentes, que no dominaban el castellano, por medio de su idioma, y Mario Lemus hablaba perfectamente el quechí por ser nacido en Alta Verapaz. Y entonces en esa reunión Turcios tiene la habilidad de darle la palabra a estos tres y decirles, bueno, ustedes son los que tienen que plantear la cuestión indígena y hablar con los indígenas. Y en el número 6 de Revolución Socialista hay una reseña de esta reunión bastante fidel, porque John Sosa siempre tuvo la costumbre de todas las reuniones grabarlas en grabadora, de esas que tenían cinta grande, ¿verdad?, de unos grandes carretones, y entonces después las transcribían y quedaba con bastante fidelidad. Ese es el inicio. Claro, la penetración la hace el GEI,
pero en ese contexto es que empieza a ponerse ya en serio un trabajo con el movimiento, pudiéramos decir, con el movimiento campesino, sobre todo rabinalero, tomando en cuenta de que ahí hay ya una tradición agrarista en Rabinal, a partir de la presencia de un agrarista muy famoso de la época del 44-54, que fue José Tecú Chiquito, y que fue el que formó a Emilio Román López, y por otro lado, Emilio Román trajo a Fidel Rashkakov Xitumul con él. Entonces había un liderazgo ahí muy fuerte, con una conciencia agraria propia de las comunidades indígenas, pero muy ligada a los planteamientos de la izquierda guatemalteca, porque tanto José Tecú como Emilio Román habían sido miembros del PGT muy tempranamente. Muchas gracias, doctor. Entonces demos paso al tema de la muerte, asesinato de Marco Antonio John Sosa, que es un tema vital para el proyecto CONACYT Guatemala en Guerra, 1960-1996, el conflicto armado y sus implicaciones para México, porque junto con otros revolucionarios guatemaltecos va a ser apresado y asesinado por autoridades mexicanas, ¿no? En el caso de Marco Antonio John Sosa, su muerte se debe al trabajo, a la labor, a la actividad del ejército mexicano, y en su momento fue un tema muy, muy ríspido. Entonces, aprovechando que se cumplen 50 años de su muerte física, hablemos de esto. ¿Qué nos puede contar, doctor Arturo Taracena, de la muerte del chino John Sosa? Bueno, quisiera picarles la cresta diciéndoles que a John Sosa y a sus dos compañeros, ¿verdad? Fidel Rashkakov Xitumul Achí y Enrique Cahueque Juárez, que tengo entendido era Cachiquel, a manos del ejército mexicano, no ocurrió el 20 de mayo. Ya iré yo un poco policíacamente avanzándoles a ustedes cuál fue la fecha y por qué se quedó esta fecha y cómo se ha manejado, etcétera. La Dirección Federal de Seguridad de México, con sede en Tuxtla Gutiérrez, es decir, la sede de Tuxtla Gutiérrez, informó a su director general el 19 de mayo de 1970 sobre la muerte de Marco Antonio John Sosa y sus dos compañeros. Y en el informe señalaba que había ocurrido en la mañana del domingo 17 de ese mes, es decir, 3 días antes de lo que normalmente se dice. A 1 kilómetro del punto conocido como Boca de la Cantún, sobre la margen izquierda del río del mismo nombre, donde está instalada la estación hidrométrica de la Comisión Internacional de Límites de Agua, SILA, entre Guatemala y México, ¿verdad? Entre el Petén y Chiapas. Habían muerto a la raíz, decía el informe, de un enfrentamiento con una tropa de 33 hombres al mando del coronel Luis Barquera Trucios. Ese mismo día 19 en que fue informado, dos días supuestos después de su supuesto fallecimiento, los cadáveres de los 3 revolucionarios guatemaltecos fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez para ser analizados y enterrados. Por razones de publicidad, el ejército mexicano decidió cambiar su muerte a la fecha del 18 de mayo. Ya no era el 17, sino era el 18, tratando de ganar tiempo para armar una versión que fuese creíble ante la prensa nacional y mundial. Esta versión fue anunciada el 20 de mayo por medio de declaraciones del diario Excelsior, al diario Excelsior del general Luis Casillas, jefe de la zona militar de Chiapas, en cuyas partes medulares afirmaba que el ejército mexicano tenía perfectamente vigilada la frontera por tierra y aire. Asimismo, que John Sosa poseía un diario, el cual estaba en manos del general Marcelino García Barragán, secretario, ministro para nosotros, ¿verdad?, de la Defensa Nacional de México, quien desde el día sábado 16 les había remitido la información precisa de la existencia del grupo guerrillero en la selva Lacandona. El día 17 de mayo, un día antes de estas declaraciones, el coronel Casillas dio orden al coronel Barquera Trucios de capturar al grupo rebelde,
Sin embargo, al llegar al punto fueron atacados por los guerrilleros guatemaltecos, de ahí que respondieran causando la muerte de los 3 líderes, insistiendo ahora que es el 17 de mayo en el que mueren. De inmediato las agencias noticiosas AP, UP, AFP, UPI, etcétera, esparcieron ese 20 de mayo la noticia, o el 21 según les llegara a cada país, la muerte del legendario guerrillero guatemalteco, por lo que varios periódicos de Guatemala, América Latina y Estados Unidos salieron con titulares en primera plana anunciándola, de verdad. De ahí que quedase esa fecha como el día en que murieron Joe Sosa y sus compañeros. ¿Sí? Nadie se preocupó, aunque sí hubo un debate sobre las condiciones de la muerte y el armamento y cuántos eran en la prensa mexicana, sobre todo muy críticos algunos de los periódicos, no solo en Chiapas, sino en el propio Distrito Federal de la época. En Guatemala no se planteó, ¿verdad? Siempre esa cosa que tiene la sociedad guatemalteca de la desmemoria, ¿verdad? De provocar la desmemoria de todo lo que le molesta. En el Panteón Municipal de Tuxtla, los sepultureros enterraron respectivamente en las tumbas 5.581, 5.582 y 5.584, en ese orden, a Cahueque Juárez, John Sosa y Raxcacó Chitumul. En nuevas declaraciones, el general Castillo Rodríguez se citó su muerte el 18 de mayo, es decir, la volvieron a correr, pero la noticia no pudo revertir la fecha del 20. Mario Palleras escribió que los enterraron, un artículo muy bonito que se llama La tumba de John Sosa, que los enterraron a los 3 viendo hacia el este, hacia Guatemala. Para John Sosa era también ver hacia Izabal y hacia China. Es decir, era una forma de regresar a los orígenes paternos de alguna manera. Su madre, doña Jesús, viajó a Tuxtla Gutiérrez e hizo poner en la lápida la leyenda: murió por un ideal. Nosotros sabemos que ese ideal era el de la revolución socialista en Guatemala. ¿Por qué estaban John Sosa y sus compañeros en el entronque de los ríos Lacantón y Usumacinta y por qué acudieron a la estación de Aforo? En enero de 1970, John Sosa remitió una carta a César Montes concretamente y a los dirigentes que se encontraban en México de lo que en ese entonces se llamó la nueva Organización de Combate NORC, el antecedente del EGP, para comunicarle que el MR-13 contaba con fondos para comprar armas en ese país. Esta fue contestada el 19 de abril indicándole que debía de moverse a la frontera mexicana, pues los miembros de la NORC en 1970 que se encontraban en México y en Chiapas fundamentalmente, no podían entrar todavía a Guatemala, no tenían las condiciones para entrar a Guatemala. Le daban como punto de encuentro la zona de la desembocadura del río Ixcán con el Lacantún, es decir, la zona donde finalmente fue en parte por donde entró el grupo inicial del EGP en el Ixcán, ¿verdad? Y donde había un trabajo de penetración. Sin embargo, John Sosa, presionado por el seguimiento del ejército mexicano, remontó el Usumacinta hasta el entronque con Loncatec, se alejó totalmente del punto de encuentro con la NORC. En sus memorias, Pablo Monsanto, quien se encontraba en ese momento en la petenera cooperativa Nueva Esperanza, municipio de Sayache, uno de los puntos de desarrollo de las FARC en el Petén, ¿verdad? Indica que luego de que el ejército destruyó la finca que el MR-13 había comprado en Cebol, Alta Verapaz, y que servía de campamento precisamente para la movilización y la creación de una columna guerrillera desde la Sierra de Chamá, ¿verdad? Tuvo que escapar por el Credo en el río Salinas para ir a remontar el Usumacinta. Eso lo desvió, es decir, no subió por el río Ixcán, sino por el río Salinas, ¿verdad? Para los que conocen la zona, y luego hasta la desembocadura del Lacantún. Se supone que el propósito era bajar el Lacantún o viajar de ahí en avioneta a Tuxtla y poder entrar en contacto con la gente de la NOR y aparte de comprar las armas, pues plantear esa posición que siempre tuvo John Sosa de hacer unidades del movimiento revolucionario, considerando de que era la única forma de tener una salida victoriosa posible. Agotados físicamente, fueron capturados en la garita del lado mexicano, donde había una pista de aviación para sacar chate y chicle. Allí John Sosa le pidió al guardia una avioneta y al darse cuenta que tenía dinero consigo, John Sosa llevaba
80,000 quetzales destinados a la compra de las armas. De inmediato avisó al ejército mexicano que mandó tropa en un avión militar y lo rodeó. Al verse cercado, John Sosa se identificó como militar, entregó su pistola y dijo que venía a pedir asilo a México, es decir, acudiendo a la palabra de honor de los militares, ¿verdad? De que si un militar se rinde y entrega su arma, pues el otro tiene que respetarle la vida. Pero fue ultimado con sus compañeros con el fin de apoderarse de la cantidad que llevaba, la que nunca apareció, por cierto, ¿verdad? El secretario de Defensa mexicano justificó su muerte argumentando que si el comandante guerrillero guatemalteco de buena fe hubiera enviado un soldado como emisario, en lugar de recibir con disparos a nuestras tropas, probablemente no se habría muerto. Y agregó, como se comprobó por el diario que llevaba John Sosa, ya en poder del ejército mexicano, el líder guerrillero guatemalteco no buscaba refugio en México ni pensaba pedir asilo. Por el contrario, vino a conversar con comunistas mexicanos. Una copia de este diario le fue entregado al ejército guatemalteco. Ambos ejemplares siguen sin ser publicados y un civil no los puede consultar por motivo de la seguridad nacional. Ojalá algún día los historiadores militares que tiene Guatemala lo den a conocer. Ya han pasado 50 años, podrían hacer una edición facsímil anotada por ellos, ¿verdad? Sobre todo en un momento en que si uno ve ciertas páginas de los historiadores del Ejército de Guatemala, ya hay páginas con biografías de muchísimos oficiales. Lo malo es que le es imposible a un civil poder consultarlas. Hay ahí un candado, como es tan difícil trabajar en los archivos militares, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El 14 de octubre de 2016, es decir, hace poco, el mayor y periodista guatemalteco Rolando Archila Marroquín publicó en la prensa digital guatemalteca una columna intitulada El diario de John Sosa, es decir, él sí lo pudo consultar, en el que afirma que este y sus compañeros habían enfrentado al ejército mexicano en condiciones muy desventajosas, pues tuvieron que repeler una unidad militar, no solo en inferioridad numérica, sino porque estaban en condiciones extenuantes físicamente. Según el diario de John Sosa, las condiciones de la selva huyendo de la persecución del ejército guatemalteco, agravadas, de la selva, les habían provocado falta de agua potable y alimentos, disentería, diarrea y otras males más. Además, agravadas estas dolencias por el hecho de que la avioneta contratada para que los abasteciese en un momento dado nunca llegó. Ello los obligó a moverse a otro punto de contacto para buscar las fincas que se encuentran en la frontera de México. Aunque tenemos dinero, escribió John Sosa, no hay dónde comprar nada. Archila Marroquín agrega en su comentario que fueron varios los guerrilleros guatemaltecos capturados o muertos, entre ellos John Sosa, y asegura que lo que llevaba eran $25,000 en su mochila y afirma que por eso lo mataron. Sin embargo, a John Sosa y a sus compañeros no los mataron ni el 17, ni el 18, ni el 19 de mayo de 1970. La CIA informó en su Weekly Review del 22 de mayo de ese año de 1970 que las autoridades militares mexicanas los mataron el 16 de ese mes. El mismo día en que el dirigente guerrillero llegó a la estación de Aforo, es decir, fue inmediato. Esta información fue confirmada por el general Marcelino García Barragán, ministro de la Defensa de México, en una entrevista concedida a United Press el 6 de agosto siguiente. Sin embargo, ambos datos se quedaron tanto en México como acá en silencio. Como ustedes ven, es necesaria la investigación histórica de archivos nacionales y extranjeros, de testimonios de los sobrevivientes, para poder conocer la verdad de nuestra historia constantemente distorsionada. Ello no cambia que hoy, por medio de la radio comunitaria, conmemoremos el cincuentenario del fallecimiento de los dirigentes del 13 de noviembre y sobre todo del comandante Marco Antonio Sosa. Gracias. Muchas gracias, doctor. Esta imagen que nos presenta de un líder guerrillero viajando a contracorriente, aislado, hambriento, cayendo en manos del ejército mexicano, abre pie para una pregunta que nos pone Kevin Simón, que a lo mejor usted puede dar algunos datos, pero que también por su importancia prometemos
en el futuro hacer un programa especial. La relación entre la guerrilla guatemalteca y el movimiento social, el movimiento armado mexicano. Kevin nos pregunta que cuáles fueron las relaciones de Marco Antonio John Sosa con las organizaciones armadas mexicanas. Él nos dice que exmilitantes del Frente Urbano Zapatista dice que tuvieron contacto con el líder guerrillero. Entonces, esa es una pregunta que me gustaría que nos pudiera dar alguna información, si usted tiene alguna información al respecto. Sí, mire, ahí estamos hablando de tiempos totalmente distantes, ¿verdad? Es obvio que de alguna manera el inicio del Frente Zapatista y el Frente Zapatista tuvo relaciones con el movimiento revolucionario guatemalteco, con la URNG de alguna manera, después unida, ya sea porque tocaron bases sociales parecidas, ya sea porque tocaron territorios parecidos, ya sea porque se encontraron. Yo no soy un conocedor muy concreto de eso, pero bueno, es una pregunta que se le puede hacer a los dirigentes del movimiento revolucionario guatemalteco que están vivos al respecto. John Sosa ya había muerto, es decir, murió el 70. El Frente Zapatista no sé si estaba empezando a implantarse, algunos de ellos en la zona de Chiapas, todavía con las experiencias, y creo que fue un poquito más tardía porque realmente la guerrilla en ese momento mexicana, tengo entendido, estaba situada en Guerrero, en Oaxaca y en la Ciudad de México y en el norte de México, no tanto en el sur de México. Sin embargo, sí hubo una participación mexicana muy importante en el 13 de noviembre y que creó en gran medida las contradicciones y los enfrentamientos políticos con las FARC y con el partido. Y es la participación del Partido Obrero Revolucionario Trotskista de México, el PORT, que era un grupo trotskista posadista que no estaba en el seno de la Cuarta Internacional, sino en el seno del Buró Latinoamericano que dirigía Juan Posadas desde Argentina, ¿verdad? Y que va a tener personajes muy importantes como Adolfo Gil, que juega un papel en México actual como un intelectual y como un político, ¿no? Y entonces sí, ellos llegaron, entraron, participaron en el 13 de noviembre, fueron parte, algunos de ellos murieron, como David Aguilar Mora y Eunice Campirán, ¿verdad?, en Guatemala, y trabajaron con John Sosa fundamentalmente desde el año 1962 hasta el año abril del 66, que John Sosa que los expulsa del 13 de noviembre. Bueno, sería todo un tema tocar ese punto. Pero hay también estos mexicanos, políticos mexicanos radicalizados, estos sofistas, tienen participación de dos guatemaltecos que los acompañan, ¿verdad?, en México. Uno es Francisco Amado Granados, que forma parte de los líderes del PORT y es el que dirige las estructuras urbanas del 13 de noviembre en la ciudad de Guatemala junto al coronel Oarca. Y el otro es Fernando Arce Berens, el diplomata, pues el experto en relaciones diplomáticas, graduado del Colegio de México, etc. Entonces, eso sí hay una relación muy grande, pero además de eso, John Sosa pasa por México para ir a Cuba en el viaje del año 62, se cura en México cuando lo hieren en la frontera, tiene relaciones con los mexicanos, no las conozco todas, está en México en el año 67 esperando poder viajar a Cuba a participar en la ola, si se queda 2-3 meses ahí apoyado por las FARC y por un grupo de mexicanos, entre ellos el periodista Rodrigo Moya, que es un periodista muy famoso colombiano-mexicano. Sí, sí hay una relación y yo me imagino que hay una relación militar. Por ejemplo, Amados Granados, la amistad con John Sosa es que Amados Granados es de una promoción de la Politécnica un año anterior al de John Sosa, es decir, se conocieron en la Politécnica. Entonces, esas relaciones sociales, de familia, de escuelas, de colegios, de novias, esto y lo otro, si uno quiere construir algún día una historia social del movimiento revolucionario guatemalteco, no puede quedarse en los documentos, tiene que entrar a esas motivaciones personales que llevaron a la gente a radicalizarse y a dar su vida
por un ideal, como decía doña Jesús Sosa, ¿verdad? Esa sería como mi respuesta. Muchas gracias, doctor. En efecto, nada más ahí, ya para el año 70, pues, ya empiezan a llegar los jóvenes del norte a la zona de Chiapas, a lo que después va a ser el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Habría que explorar más la pregunta de Kevin Simón. Los datos que nos da son fundamentales, muy, muy importantes. Y les decía yo, uno de los elementos que es de mayor interés para el proyecto de investigación que se desarrolla en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM es esta relación estrecha entre el movimiento armado guatemalteco y la sociedad mexicana, ¿no? Como bien decía el doctor Arturo Taracena, no solamente John Sosa, Turcios Lima, una infinidad de dirigentes revolucionarios guatemaltecos llegaban recurrentemente a este país, recibían apoyo, aquí se hacían infraestructuras de traslado de armas, de logística, y entonces ese es un tema fundamental para nosotros, porque es cómo el conflicto armado guatemalteco tiene implicaciones directas y permanentes a lo largo de los 36 años que duró este episodio de la historia guatemalteca para México. Recurrentemente México va a tener una participación de su sociedad, del exilio guatemalteco que estaba en México, pero también de sus autoridades, ¿no? Para complementar un poco los datos que nos daba el doctor Arturo Taracena, habría que ver que la esposa de Amado Granados era un miembro prominente de la clase política mexicana, ¿no? Y eso en un país como México de aquellos años tan chiquito, ¿no? Para las dimensiones actuales, donde todos se conocían, donde eran amigos, donde las relaciones sociales permitían una serie de cosas que, contados en la voz del doctor Arturo Taracena, nos parecen maravillosas y extraordinarias. Tenemos otros comentarios. Palas Luin, un dirigente social guatemalteco, nos saluda desde Varillas. Un saludo a la gente en Varillas que mantienen una lucha constante por la conservación de la madre tierra, de los recursos naturales. En un comentario muy interesante, doctor Arturo Taracena, Emiliana Páez nos dice que ella conoció a John Sosa y a Turcios Lima a través de su tío Alejandro de León, y cuenta ahí una pequeña anécdota. Sería muy bueno contactar con Emiliana Páez para platicar un poco con ella. Volvemos a reiterarles la invitación que nos hacía el doctor Arturo Taracena, si a través de este medio podemos contactar a gente que haya conocido, que conozca a la familia del chino John Sosa, para llenar los vacíos que tiene su biografía. Servirá a Prensa Comunitaria, si lo logramos, como un instrumento para llenar estos huecos de la historia reciente guatemalteca. Estamos a punto de llegar al final de nuestro programa del día de hoy, a nuestro primer programa sobre el 50 aniversario del asesinato de Marco Antonio John Sosa, que, como bien decía el doctor Arturo Taracena, nos jugó una mala pasada. Nosotros escogimos el día 20 de mayo con la idea de que era el aniversario del asesinato de Marco Antonio John Sosa y sus acompañantes. Y bueno, ya nos aclaró que en realidad fue asesinado por el ejército mexicano, por elementos del ejército mexicano, el 16 de mayo de 1970. Yo quisiera terminar esta conversación con una pregunta que yo espero que la gran capacidad que tiene el doctor Arturo Taracena para ser concreto,
nos ayude. Él nos decía al principio de su intervención, de este programa, que Marco Antonio John Sosa es una figura clave, y él decía que sería uno de los personajes de la comunidad chino-guatemalteca más importantes del siglo XX. Sin embargo, en la historiografía del conflicto armado guatemalteco, el chino John Sosa quedó un poco relegado, ¿no? La historiografía predominante se centra en el transcurso, en el devenir de las FARC, y se queda a Marco Antonio John Sosa en un segundo plano después de su separación. En su opinión, doctor, ¿cuáles serían los elementos para pensar el aporte al movimiento revolucionario guatemalteco de John Sosa? ¿Cuáles serían sus aportes para regresarle a esta figura toda su dimensión? Bueno, quería solo hacer un paréntesis. Ese es otro gran mito, decir que Alicia Echeverría, la esposa de, de Amado Granados, era hermana de Luis Echeverría. No, no era hermana de Luis Echeverría, era hija de un médico y no tenía nada que ver con Luis Echeverría, pero en la memoria de la Revolución Guatemalteca se le ha presentado así. Por supuesto, era una mujer burguesa, una mujer con dinero, pero no tenía nada que ver con el expresidente. Bueno, miren, yo sí creo que John Sosa es el ejemplo de un líder, usando la palabra normal que se usa, es denostado, es decir, caído en un momento dado de la Revolución Guatemalteca, ¿verdad? Después de haber sido el jefe indiscutible del 61 al 64, ¿verdad? En inicios del 65 del movimiento revolucionario guatemalteco, a partir de ese momento la figura de Luis Turcios Libra cobra una importancia muy grande y la figura de John Sosa se va decreciendo. Las razones son múltiples, a pesar de que nadie le niega su valentía, nadie le niega su honestidad, nadie le niega su capacidad, unos dicen exclusivamente táctica, de hacer la guerra, etcétera, etcétera. Su sentido de amistad. En el fondo se le ha planteado como una persona que no tenía cultura política, que se dejaba influenciar, que no era un gran estratega, que, bueno, con unas grandes deficiencias, ¿no? Y eso en parte me ha motivado a trabajar la figura de él, porque cuando hay ese tipo de afirmaciones tan tajantes, es donde un historiador debe meterse para comprobar si son ciertas o no son ciertas. Indudablemente el enfrentamiento a raíz de la influencia trotskista y posadista, más bien dicho, porque no es estrictamente trotskista, sino posadista, es decir, Posadas tenía su propio, a pesar de ser de origen trotskista, tenía su propia mirada, al punto que estaba muy enfrentado a sus compañeros ex Cuarta Internacional, ¿verdad? Obviamente para él fue, por un lado, perdió el control de la propaganda de su propia organización. Revolución Socialista se llamaba el periódico, que dirigía Amado, y en general dirigían los cuadros mexicanos muy bien formados, con una capacidad propagandística muy grande, ¿no? Pero siempre mantuvo el control del Frente Guerrillero Alejandro de León, y que era para él lo más importante. El primer gran aporte de John Sosa siempre insistió en que la base social de la revolución guatemalteca era el campesinado y que tenía que ser una revolución con rostro campesino, lo cual lo acercaba a la revolución mexicana de alguna manera y a Emiliano Zapata. Y algunos de los miembros que participaron del PORT, que eran mexicanos, lo apoyaron en esa visión, sobre todo Evaristo Aldana, ¿verdad? Que claro, no le costaba entender la dimensión de una revolución campesina dirigiendo la revolución, mientras que los cuadros venidos de Argentina y otros cuadros de México y el mismo Amado insistían en el proletariado como el conductor de la revolución. John Sosa también era un poco reacio a la extensión de la lucha armada, a la creación de regionales, a la división territorial, si no se había sentado verdaderamente un frente, ¿verdad? Mientras que las FARC sí optó por la construcción de regionales y diversos regionales
lo cual llevó en un determinado momento a crisis de conducción, a crisis de disciplina, ¿verdad? Y cuando se plantea el documento de marzo es uno de los puntos que se señalan, etcétera, etcétera. John Sosa, en ese sentido, en la lucha política, consideraba de que si el campesinado era la base, era fundamental disputarle las masas al ejército guatemalteco, al Estado guatemalteco. Y de ahí que era necesario formarlos, organizarlos en cooperativas, o organizarlos en milicias, etcétera, lo que en un determinado momento se vio como muy provocador, como que podía ser fácilmente infiltrable y atacable. Sin embargo, cuando vino la represión del ejército guatemalteco apoyado por los escuadrones de la muerte y con la asesoría de Estados Unidos, ¿verdad? Las bases del 13 de noviembre resistieron mejor que las de las FARC en Zacapa y Izabal y en Chiquimula, etcétera. Entonces, eso obliga a un replanteamiento de la lectura de la historia. Obviamente, el haber Posadas enfrentado a Fidel Castro en la conferencia tricontinental acusando inauditamente a Fidel de haber asesinado al Che Guevara porque había desaparecido de Cuba cuando el Che estaba en el Congo, pues creó la ira rotunda del dirigente cubano y fue la pérdida del apoyo internacional al 13 de noviembre y a John Sosa, ¿no? Todo eso influyó. Creo que también ha influido el que él no tenga ese lugar, pues la misma posición del ejército guatemalteco que durante años ha visto a estos militares como traidores, ¿verdad? Los ha visto, no ha habido una verdadera valorización, aunque en las memorias que últimamente han salido de varios militares, algunos de ellos sí tienen palabras elogiosas hacia John Sosa y a su firmeza, pudiéramos decir, ideológica, otros no, ¿verdad? Pero en general sí. Creo que tampoco ha ayudado el papel de la comunidad china guatemalteca, que en general pues mira hacia Taiwán, es nacionalista, es anticomunista y ha sacado de su memoria a John Sosa y a su familia, ¿verdad? Por eso es tan difícil encontrar datos o pedir datos dentro de la propia comunidad china. Es decir, hay toda una serie de elementos, eso daría para hablar más largamente, ¿verdad? Y que los escritos de la izquierda, ya sean de la izquierda guatemalteca, ya sea las memorias, los libros, han seguido repitiendo lo mismo sobre John Sosa, ¿verdad? No ha habido una relectura de los documentos originales, de los testimonios, de las fotografías, de las películas, de todo lo que un investigador debe de cruzar y de la misma mirada de los papeles desclasificados de la CIA o de la Seguridad Mexicana o los archivos de la Policía Nacional. Al fin y al cabo, para terminar esto, Jean Le Couture, que fue un oficial francés que peleó en Vietnam y después un periodista muy famoso, dice, no cabe duda que la buena formación que John Sosa recibió de los norteamericanos en Panamá, más su brillantez militar, le permitió sobrevivir durante 10 años al mando de un grupo que no pasaba de 35 personas armadas. Esa sería como mi conclusión. Gracias. Muchas gracias, doctor Arturo Taracena. Pues el tiempo es implacable. Estos programas están diseñados para durar 1 hora. Podríamos pasarnos muchas horas más sin problema escuchando lo que nos tiene que decir y contar sobre esta figura. Yo me quedo con 3 imágenes. La primera, este último dato que nos señala el grupo de Marco Antonio John Sosa, que nunca pasa de los 35 integrantes, pensándolos como militantes, como combatientes, ¿no? Con una vasta red social que le permite lograr el segundo dato importante, la conformación de un movimiento armado que logra sobrevivir, perpetuarse durante 10 años, ¿no? Y que no solamente se restringe a la zona de Izabal, digamos, a la zona natural del chino John Sosa, sino también, digamos, a la Alta Verapaz, a otras partes de la geografía guatemalteca. Y en la tercera imagen, esta muerte aislado en las selvas mexicanas, asesinado por militares mexicanos,
pero también, como bien señala el doctor Arturo Taracena, aislado internacionalmente, ¿no? Esta falta de apoyo internacional que tuvo su movimiento en los últimos tiempos, derivado de su acercamiento con los trotskistas posadistas y de su enfrentamiento o de la caída en desgracia de la venia de Fidel Castro. Yo espero que estos interesantes datos que nos ha compartido el doctor Arturo Taracena les sirvan a nuestros amables, no sé cómo decirles, no son radioescuchas, no son televidentes, a estas personas que amablemente nos han acompañado en Facebook Live desde lugares tan extraordinarios, ¿no? Nos acaba de llegar un saludo desde Australia de Ovidio Orellana, a quien le mandamos un saludo, por supuesto. Por supuesto quedan muchos datos más, muchas historias más que hablar del chino John Sosa, que nos han sugerido algunos temas interesantes y no me restaría más que agradecerle a nombre del proyecto CONACYT, Guatemala en Guerra, 1960-1996, el conflicto armado interno y sus implicaciones para México, a mi nombre personal, a nombre de Prensa Comunitaria, a nombre de nuestros acompañantes, agradecerle el tiempo, la dedicación y combinarlo a que acabe ese libro sobre el 13 de noviembre que muchos esperamos ansiosamente y que nos lo pueda venir a presentar a este espacio. Muchas gracias, doctor Arturo Taracena. Gracias, Fabián. Yo solo quiero un pequeño comentario para no ser injusto. El 13 de noviembre no se terminó con la muerte de John Sosa, siguió hasta fundamentalmente hasta mayo, junio del año 73, conducido primero por Constantino Ayala y después por Francisco Cabrera, Paco, de verdad, y ¿cómo se llama? Que era importante porque si no se quedaba la sensación de que muerto John Sosa había desaparecido, y ellos fueron los que siguieron trabajando pues haciendo el trabajo en Rabinal y en la zona de Chamá, fundamentalmente. Gracias. Gracias a usted, gracias a prensa, gracias a todos. Bueno, ya no lo vamos a alargar porque ya nos pasamos 7 minutos de lo convenido. Buenas noches. Muy buenas noches, saludos a todos, nos despedimos, terminamos transmisión y nos vemos en la próxima emisión de este espacio. Hasta luego.